Muy buenos días, hermanos. ¿Qué tal? Muy bien. Espero que sea una gran bendición, como ha sido hasta este tiempo la alabanza, todo lo que hemos podido compartir la palabra. Hemos leído 1 Pedro, capítulo 1, versículo del 16 en adelante. También vamos a leer en la prédica ese texto. Vamos a estar hablando de ese texto también. Y la verdad que contarles, mandar un saludo a los hermanos de Costa Rica, que siempre están ahí orando por ustedes, a los hermanos del Zoom también. Queridos hermanos, este capítulo 2 de Romanos que nos toca esta mañana, vamos a hablar del versículo 1 al 16. Son muchos versículos y si Dios lo permite los vamos a exponer a todos, uno por uno. Y la verdad que es un tema complicado del capítulo 2. Parece que fuera, como vos lo lees a primera vista, un pasaje que es muy simple, ¿no? Es cómo se van a condenar todas aquellas personas que son buenas, justamente porque no hay ninguno bueno, por eso es que se van a condenar. Y ese sería, podríamos definir el pasaje del 1 al 16 y ya está. Pero hay mucho más que decir, porque va a hablar de personas que profesan ser creyentes y no lo son. Va a hablar de un juicio de obras, pero ¿cómo? ¿Cómo es juicio de obras si no somos salvos por la fe? Aquí vamos a desmenuzar varias doctrinas esta mañana, así que ruego al Señor que me permita hablar con claridad esta mañana y que, como comienza el versículo 1 del capítulo 2, por eso eres hombre inexcusable. Hoy la prédica se llama esa, la inexcusabilidad del hombre. Y queridos hermanos, la mayoría de las veces creemos que el cristianismo, o para la mayoría del mundo, el cristianismo es un conjunto de normas morales que nos vendrían muy bien a toda la humanidad llevarlas adelante, ¿no? Porque normalmente se cree que los cristianos somos personas buenas, personas majas, que no le hacemos mal a nadie. Muchas veces el problema tenemos que hay esa creencia desde que nacemos prácticamente, según el hogar que hayas nacido, pero la mayoría de nosotros hemos nacido en hogares donde se dice que hay una balanza al final de nuestra vida, donde están las buenas obras y las malas obras, y lo que pese más, eso será nuestro destino. El problema también es que creemos que una vez, los que estamos aquí hoy, que una vez que hemos llegado al Evangelio nosotros, que hemos entendido la obra del Señor, todo lo demás que se tenga que decir de lo malo es para los otros, es para los delincuentes. Si yo te digo hoy, ¿a quién le tenemos que ir a predicar el Evangelio? Vos me vas a decir a las prostitutas, a los ladrones, a los asesinos, a los drogadictos, a los fumadores, a esto, al otro, a un montón de gente que peca. ¿Será tan así que el Evangelio hay que predicarles a esas personas? ¿O el Evangelio hay que predicarnos todos los días a cada uno de nosotros? Romanos 2, versículo 1 dice: por eso eres inexcusable, hombre. Tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Y para entender este pasaje tenemos que entender que el primer capítulo de Romanos hemos hablado de la maldad del hombre. Desde el comienzo expone claramente el capítulo 1 de Romanos la maldad del hombre. Pero en este capítulo 2, todo el capítulo 2, nos va a hablar de que aquí no está hablando de la salvación en sí, acá está hablando del juicio. Acá está hablando de que en este pasaje vas a encontrar las bases del juicio de Dios. ¿Por qué Dios va a establecer un juicio? Te voy a adelantar el final de la prédica. La humanidad terminará con un juicio. La vida del hombre termina en un juicio. Yo sé que un domingo de la mañana, encima con sol, que hace mucho que no vemos el sol en estos lugares de Pamplona, hoy me vas a hablar de esto, querido hermano. La vida del hombre, tu vida y la mía, te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, porque hay muchos ateos que algún día te confesarán el nombre de Jesús. Hoy no lo creen, pero algún día estarán de rodillas confesando que Jesús es el Señor. Y nosotros los que creemos un día estaremos también de rodillas y pasaremos un juicio. Hermanos, querido hermano, normalmente cuando hablamos de juicio de obras,
Muchas personas se confunden diciendo que ahora Pablo va a explicar que la salvación es por obras. No, Pablo nos dice que era por fe. Hoy también vamos a resolver ese dilema. Querido hermano, debemos tener en claro, antes de comenzar a entender el juicio de las obras, de qué se trata. Tenemos que entender claramente que la Biblia propone un único medio de salvación. ¿Y es a través de quién? ¿De un acto nuestro? ¿Los méritos nuestros? No, de un acto y mérito de una sola persona que pudo ser capaz de vivir la vida que exige la ley de Dios, que ese es el Señor Jesucristo. Para ello le voy a dar algunos pasajes que lo vamos a leer. Ustedes tienen en la hojita todos estos pasajes ya para que los puedan leer también en sus casas. Primera de Juan 5:12 nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan 5:24, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El versículo 18 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, querido hermano, la Biblia es clara cuando se trata de cómo es el medio por el cual vamos a ser salvos. Es la creer, es el tener fe en el Señor Jesucristo. Es claro, estamos perdidos sin Jesucristo. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, si no hay un arrepentimiento en tu vida, tú no tienes la vida. Tú puedes creerte una persona muy buena e intentar vivir una vida muy bien moralmente con respecto a mucha otra gente, pero sin Cristo estás sin vida. Estás perdido. Romanos 1:16 y 17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ya lo hemos visto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree. Así que, hermanos, todos los seres humanos estamos condenados si no tenemos la justicia de Dios en nuestra vida. Y la única justicia de Dios en nuestra vida es otorgada mediante la fe en el Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Hasta aquí claro? Buenísimo. Ahora vamos a poder entender justamente a qué se refiere el juicio de obras, que todos pasaremos. Bien. Primeramente, quiero que entendamos algo. Pablo dice que el hombre es inexcusable. Y ahí la palabra hombre se refiere a hombre y mujer. A cualquier clase también de personas, judíos o gentiles. Está hablando también de ellos ahí en el capítulo 2 y en el capítulo 1. Está hablando de judíos y de gentiles. Está aquí hablando de hombre y mujer. Pero fíjate algo más. En este versículo, lo voy a poner aquí en el 1. Fíjate, dice, oh hombre. Lo habla de general. Hombre y mujer. Judío, gentil. Pero después sigue diciendo algo. Quien quiera que sea tú que juzgas. Ahí ya empieza a hablar, ya no es tan general. Está hablando ya de una persona. Está hablando de nosotros. Alguno de nosotros. Y después sigue diciendo, a uno más específico. Tú que juzgas a otros. Hay alguien que está juzgando a otros. Ya no estamos hablando de cualquier hombre y cualquier mujer, ni de judío ni de gentil. Está hablando de una persona que juzga. O sea, que como dijo un predicador, puede estar diciendo tú, hey, el primero de la segunda fila, tú que juzgas. Te voy a usar a ti que sé que hay confianza. No lo miren, hermano, por favor. Es un ejemplo. Tú que juzgas. Quien quiera que seas, tú que juzgas. Te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo. ¡Wow! Ahora, la palabra usada aquí para juzgar, otra cosa que se entiende muy mal entre los cristianos.
tú no puedes juzgar a nadie. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú no puedes juzgar a nadie en el sentido de condenación, porque la palabra de Dios dice que los espirituales, los que tienen el Espíritu, pueden juzgar todas las cosas. O sea, lo que yo no tengo que hacer es condenar al hermano, pero yo puedo juzgar la conducta del hermano. ¿Qué es juzgar? Discernir, ver, criticar, observar, ver, mirar la conducta del cristiano, el pecado del hermano. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la palabra lleva consigo esta idea de juzgar, la intención de declararlo culpable. Porque está diciendo el pasaje, tú que juzgas, haces lo mismo, te condenas a ti mismo porque haces lo mismo. Está hablando de un juicio de condenación. Así que no se trata de decir, hermano, tú estás pecando, estás haciendo esto mal. Está diciendo, tú eres culpable y te vas al infierno por hacer esto. Cuando tú condenas, te condenas a ti mismo porque tú haces las mismas cosas. Ahora, hermano, tenemos que tener cuidado cuando leemos la Escritura. Tenemos que entender que la Escritura tiene palabras que en el original tiene varias acepciones. No como en el castellano que tenemos una palabra para cada cosa. En el griego hay unas palabras que significan varias cosas según el contexto. Y la palabra cuando dice, ahora tú haces lo mismo, es auta en griego. Y no se refiere a hacer cosas idénticas, sino que son tan malas como esas. ¿Me explico la diferencia? No digo que si yo tengo que condenar a un asesino y declararlo culpable, yo no puedo decir nada porque yo no he matado a nadie. No, porque no se está hablando del mismo pecado, no estoy hablando de hacer lo mismo, sino que está hablando de que es tan malo como el asesinato. Tú y yo hacemos lo mismo cuando condeno al otro, aunque no haga lo mismo. Hago las mismas cosas malas que están mal delante de Dios. ¿Entienden la diferencia? Hasta aquí. Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar de los moralistas. De las personas que se creen buenas dentro de las iglesias y no tienen a Cristo, pero viven como la mayoría de los cristianos, pareciendo ser buenos cristianos, pero sin tener a Cristo. El hecho de que el verdadero creyente no juzga porque entiende su condición, el moralista sí juzga porque no ha conocido ni entiende su condición. Es capaz de juzgar al hermano, condenar ese pecado, condenar al hermano sin entender que él está bajo la misma condenación porque él practica la misma maldad en el mismo pecado que el otro hermano. No entiende su pecado, el moralista. No entiende que está en el mismo nivel. Él se cree estar en un nivel distinto a los otros. Y eso lo vemos, desgraciadamente, queridos hermanos, en las iglesias evangélicas. En las iglesias evangélicas vemos a personas que se creen en un nivel distinto a los demás. ¿Sabe cuándo lo vemos? Cuando a veces ese hermano, esa persona, tú tienes que corregirlo y no soporta la corrección. ¿Sabe cómo se nota un moralista? Que no es enseñable. Es una actitud que desgraciadamente lleva a que cada vez que se predique el Evangelio desde el púlpito, el Evangelio pase de largo, la palabra de Dios pase largo y le pegue al otro, porque a ti ya no te tiene que tocar. Es la persona que cree que el Evangelio hay que predicarle todos los domingos a los de afuera, a los que no están dentro de su iglesia, a los que no tienen el mismo nivel de conducta. Querido hermano, fíjate que el pasaje está diciendo literalmente: quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Querido hermano, tú estás condenándote a ti mismo en el mismo momento que juzgas con juicio de culpabilidad a tu hermano. Dice, me encanta el pasaje porque dice, quien quiera que tú seas. Pero al principio dice todo hombre
Hombre, genérico, todos. Todos somos inexcusables. Y ya lo vimos ya del capítulo 1 de Romanos. Así que, hermano, acá tenemos dos cosas. Hay gente que piensa que quizás ese es el favorito de Dios. Una vez que ha llegado a ser creyente. Entiendo que quiere ser creyente. ¿Sabes qué? Hoy también vamos a ver, a través de los pasajes que siguen, querido hermano, que muchos de nosotros podemos estar pensando que yo tengo un nivel que he llegado a que hay ciertas cuestiones de la palabra de Dios que no son ya para mi vida. Eso hacen los moralistas. Y te voy a confesar algo. Yo de acá del púlpito, cuando yo estoy diciendo una verdad de la palabra del Señor, yo le veo las caras a ustedes. Aunque yo parece que no mirara a ninguno, le estoy mirando a todos. De vez en cuando fijo en mirar a algunos cuando... Nada, mentira, no le digo a nadie, no voy justo a ninguno, la verdad que nada, no lo haría. Pero lo miro y ¿sabes qué veo? Cuando yo digo, ¿somos salvos por la fe? Miren, está todo diciendo... Yo veo que asienten con la cabeza diciendo, sí, eso dice la Biblia, qué bien. Pero ¿sabes también que veo? Que muchos de los que asentimos la verdad de los domingos, no las vivimos en la semana. ¿Hay que amar a Dios sobre todas las cosas? Sí. Y dejas siempre a Dios por cualquier otra cosa. Pero el domingo has dicho amén así con tu cabeza. Hoy, si Dios lo permite, ruego al Señor que entiendas si tú eres un oidor o un hacedor. Y ahí está la característica de la obra que será juzgada todos nosotros. Todos nosotros, creyentes y no creyentes, en el día del juicio será probada nuestras obras. ¿Cuál es la forma de saber qué tipo de obra es la que va a ser juzgada? Si has sido oidor o hacedor. Ahí va a radicar la diferencia. De los que asienten o de los que viven. Todos nosotros, querido hermano. Te dije que esta mañana, no te imaginan la lucha que yo he tenido para predicar este mensaje hoy. Querido hermano, muchas personas se creen que son agradables a Dios. Muchas personas creen dentro de las iglesias que cuando ellos se mueran y van al cielo, el cielo será un mejor lugar porque están ellos. Querido hermano, muchos de nosotros no entendemos que somos pecadores perdidos, a menos que Jesucristo salve nuestras vidas. Romanos 2:17, un pasaje que no me toca a mí, le toca al pastor Julio, pero dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y tú conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confía en que eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios? Querido hermano, muchos de aquí, como los judíos en este caso, que está hablando de ellos, se creían que son la persona favorita de Dios. Querido hermano, si nosotros se nos pusieran hoy en día, a los que estamos aquí, no a la otra iglesia, no la de la iglesia de falsa doctrina, a los de aquí, un chip donde se pasara lo que hemos hecho desde el lunes hasta hoy, en esta pantalla, ahora mismo, a que muchos, o la mayoría, no podremos soportar estar aquí, nos iríamos. No, pero esta semana he tenido una buena semana. Me he portado bastante bien, no me he portado así. Vamos a poner ese chip en los pensamientos, en las intenciones, y que se pase por la pantalla. Cada uno de los que estamos aquí.
ninguno soportaríamos estar un segundo en este lugar, por vergüenza. Querido hermano, haciendo un análisis de todo esto, muchos de nosotros podemos decir, bueno, pero para un poco, Ariel, te está yendo un poquito la mano porque yo no soy como los demás. Yo no soy como lo dice el versículo 29 de ahí del capítulo 1. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y anteriormente dice adúlteros, asesinos, dice muchas cosas. O sea, Ariel, pará, yo no soy todo esto. ¿Tú nunca has adulterado? Jesús dijo que cualquiera que codicie la mujer de tu prójimo adulteró en su corazón. ¿De verdad ningún adulteró aquí? Bueno, pero yo no he matado a nadie, ¿eh? Sí, bueno, lo otro vale, pero yo no he matado a nadie. ¿No has matado a nadie? Seguro. Jesús en Mateo 5, 22, dice, cualquiera que llame fatuo a su hermano está condenado al infierno. ¿Saben qué es fatuo? Rajá en arameo. Significa, tú no vales nada. Tú no sirves para nada. Tú eres un imbécil, estúpido, bueno para nada. Nunca hemos dicho eso de nadie. Hermanos, el problema es que no conocemos bien el concepto del pecado. El problema es que no conocemos bien o no queremos reconocer lo que hay en nuestro interior muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque siempre estamos mirando nuestra fachada. ¿Vieron los edificios cuando se remodelan aquí? ¿Cómo le cambian la fachada? Pero por dentro siguen teniendo las tuberías por fuera, no están por dentro, no tienen piso calefaccionado. Son antiguos, solamente se cambió la fachada. Por dentro están llenos de olor y humedades. Romanos 2.2. Vamos a avanzar un poquito. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Según la verdad. Querido hermano, escúchame esto. No es según tus normas. ¿Por qué somos condenados cuando condenamos al hermano? Porque nosotros estamos condenando según nuestras normas, según nuestro juicio, nuestra percepción de las cosas. Pero Dios completamente sabe cada hecho y cada intención de nuestra vida. Todo lo que hay en nuestra vida. Hebreos capítulo 4, versículos 2 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada, ninguna cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Saben que esta imagen, muchas veces, yo creo que lo dije alguna vez, pero hay personas nuevas? Quiero entiendas bien este concepto de este pasaje. El contexto de este pasaje en su original, muchas veces dicen, wow, la palabra de Dios es viva y eficaz, y los quedamos ahí. Pero este pasaje viene diciendo muchas cosas tremendas de ese pasaje. ¿Saben qué significa? Que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta el alma. ¿Y qué es lo que fluye dentro de nosotros? ¿Qué es lo que fluye? Sangre, ¿no? Un montón de cosas ahí dentro nuestro. La única forma de mirar lo que está dentro nuestro es que, si nos abrimos, ¿no? Lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios te va a cortar la cabeza, en una forma de explicarte, y va a salir todo lo que hay adentro. Las intenciones. Vas a estar desnudo desde adentro hacia afuera. Eso dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea viva y eficaz es tremendo. Es
tremendo, querido hermano. Y es según la verdad. Querido hermano, hay muchos creyentes que viven en un mundo imaginario. Hay cristianos que viven un cristianismo imaginario. A su criterio. Pero nosotros dice que el juicio de Dios está contra los que practican tales cosas según la verdad de Dios. Lo que a ti te puede llegar a parecer que no es tan malo, es pecado delante de Dios. Porque no es malo porque solamente te parece a ti. Porque no es según la verdad. Porque en el día ese se va a jugar la intención. Los secretos, estaremos todos desnudos. Es según la verdad. ¿Sabes cuando veo a moralistas en la iglesia? Cuando aquellas personas dicen, yo quiero estudiar la Biblia. Bueno, en esta iglesia hay estudios bíblicos todos los sábados. Para la iglesia, para los que quieren predicar, hay estudios bíblicos de todo tipo. Los viernes se estudia la palabra de Dios. ¿Sabes qué hace el moralista? Toca la palabra de Dios solamente hasta donde quiere que la palabra de Dios entre en su vida. Porque no quiere toda la verdad. Si hay algo que, para que me entiendas bien lo que quiero decir, si hay algo notable, y vos con el tiempo, los que recién se convierten, y los que están empezando a estudiar la Biblia, vas a darte cuenta al final, ya que pasen 10 años, es que las personas que más conocen la Escritura, más conocen a Dios, más entienden la santidad de Dios, más entienden un poquito más la cruz, se ven a sí mismas cada vez más necesitados de esa cruz, más necesitados de ese amor. Ahora, los que no estudian la palabra del Señor, los que dicen que aman a Dios pero no aman su palabra, solo tocan los que les conviene, porque no quieren llegar a la verdad. Porque si su vida es juzgada según la verdad, ellos no quieren que sean juzgados, no quieren que se vean. ¿Por qué las cosas se hacen en la oscuridad? Porque en la oscuridad no se ven las cosas, pero cuando están a la luz se manifiestan. La palabra de Dios te deja desnudo. Cuando vos vas a estudiar la palabra de Dios, más te das cuenta de la necesidad que tenés de santidad. De yo necesito más santidad. De que esta fachada que vemos entre unos y otros no es así todo el tiempo. Pero solo te lo da la palabra del Señor. Por eso muchos dicen, yo quiero estudiar la Biblia, pero cuando empiezan a estudiar la Biblia, abandonan. Porque no quieren ser juzgados según la verdad. Porque vas a ver cosas que hay que cambiar. Porque ya no puedes mantenerte en esa ignorancia, porque Dios te está pegando gritos hace años en tu vida. Querido hermano, mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según la verdad. Por eso, versículo 1, no tienen excusa. Capítulo 1, no tienen excusa. El juicio según nos espera cada uno de nosotros no es un juicio según el hombre, es el juicio de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que no va a ser desde alguna perspectiva. El juicio de obras tuyo y mío y de todas las personas de este mundo no va a ser según la perspectiva del hombre, va a ser la perspectiva de Dios. ¿Y sabes qué? Dios tiene todas las perspectivas. Yo puedo ver la actitud de Ezequiel y decir, Ezequiel no hace esto por esto, pero es una parte, un pedacito de lo que yo veo, es una perspectiva de lo que Él me ha mostrado, me ha dejado ver. Pero en Dios está completa la perspectiva. Él cuando diga, Ezequiel, ¿y saben qué va a ocurrir ese día? Yo creo que nadie va a decir, pero Dios, o sea, ¿vos crees que tú le vas a poder decir a Dios ese día, no estás teniendo en cuenta algo? ¿Tú crees que seremos capaces de decirle a Dios, Dios, conmigo te estás equivocando? Cuando Dios diga al infierno, yo creo que estaremos calladitos la boca porque sabremos bien que nos merecemos el infierno. Aunque acá vivamos engañados toda la vida. Porque yo esta mañana quiero por favor que dejes de estar engañando. Que quizás seas solamente un oidor, un moralista. Romanos 2:3. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen lo mismo,
¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? El problema, queridos hermanos, es que los moralistas juzgan el pecado de otros y no miren ni juzgan los pecados suyos. No te hace pecador juzgar los pecados de los demás, sino que los moralistas no ven que de la misma manera son condenados los de ellos mismos. Cuando alguien comete un delito, sabe que hay 4 maneras de escapar, por lo menos. La primera de ellas es que no se descubre el delito, ¿no? Vos hiciste un delito, cometiste una infracción, hiciste algo, lo podés zafar primero que nadie descubre lo que hiciste. Pero si lo descubren, podés escapar si quizás cruzar la frontera y ya no estás en su jurisdicción y ya no puedes actuar la ley. ¿Te das cuenta? Han pasado esas cosas. No pueden actuar porque está fuera de la jurisdicción. Podés ser liberado. Pero también puede ser que te metan intenten meterte en la cárcel y por algún problema técnico, de un papelito, de una frase, de una hora mal puesta, de algo, quedes libre por un fallo técnico, aunque seas culpable. Otra forma de liberarte. Y eso lo vemos, si ustedes preguntan a Lucas, que es abogado, él está acabando de hacer el manifiesto de la información y él tiene que estar muy concentrado porque una hora que ponga una palabra mal puesta puede dejar libre a un pedófilo. Una palabra. Pero también algunos pueden pensar también que pueden escapar, una vez que lo meten en la cárcel, escaparse de la cárcel, salir de la prisión y escaparse como en las películas, ¿viste? Como en las películas. Bueno, querido hermano, tengo que decirte algo. Ninguna de estas vías de escape ocurrirá en el juicio de Dios. No hay ninguna posibilidad de escapar del juicio de Dios. Ninguna. Es por eso que Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Como te dije, no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de las bases del juicio que Dios va a ejercer sobre las obras de cada uno. Querido hermano, los moralistas, ¿cómo darme cuenta yo que soy moralista? ¿Cómo darme cuenta yo que soy solamente un oidor y no hacedor? Que esa es la condición de ser salvo o no. Escucha lo que te estoy diciendo, más adelante lo vas a ver. Los moralistas suelen ser hipercríticos, no digo críticos, hipercríticos. Y 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no se te haya dado? Y se lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermano, todo lo bueno que tú haces, todo lo bueno que hay en ti, es porque el Señor está produciendo el querer como lo hace por su buena voluntad. No es tuyo. ¿Por qué te jactas? Pablo está diciendo: ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. No somos buenos. Y cuando hacemos cosas buenas, es lo que hace Él. Así que, ¿estás oyendo cada día? Fíjate el versículo 4. ¿O menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Y aquí, por favor, prestadme mucha atención. Sarita es bellísima, pero prestadme atención. Este texto es clave para entender todo lo que sigue. O menospreciáis las riquezas. Mira, te voy a hablar de una riqueza de Dios. Mirá de qué es rico Dios. En bondad, en paciencia y en generosidad. Menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad. ¿Y qué pasa? Ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. ¿Sabes qué hacemos los hombres ante las riquezas de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios y de la generosidad de Dios? Nos alejamos de Dios. Lo que nos debería llevar a acercarnos a Dios, que es su paciencia, benignidad y generosidad, nos aleja. Por ignorantes.
ignorando que la bondad de Dios te debe llevar al arrepentimiento. ¿Saben qué estoy diciendo? Que muchos siguen viviendo como unos cerdos porque todavía no tienen inmediatamente la consecuencia de su pecado. Y están ignorando que la paciencia, la benignidad y la generosidad de Dios un día se va a dar de manera completa y exhaustiva en el juicio, tuyo y mío, de tus obras. En vez de acercarte y arrepentirte porque Dios está siendo bueno y aún no recibe la consecuencia de todas las cosas que hacemos mal en esta vida, de que seguimos faltándole el respeto al Señor, de faltándole el respeto al hermano, faltándole el respeto a la iglesia, faltándole el respeto al prójimo, haciendo muchas cosas malas, no tomando el compromiso que tenemos que tomar. En vez de arrepentirnos porque Dios aún no ejecuta su juicio, andamos sueltitos, cantando de vida como si no pasara nada. Total, mirá cómo me va. Me tuve que comprar la casa, me compré la casa, terminé la carrera, tengo salud, tengo los 2 perros, tengo los 2 chicos. ¡Me va bien! Y vivo como un cerdo. No me comprometo con la iglesia, o me comprometo en lo justo. Leo la Biblia, los domingos por supuesto, claro, no falto el culto, pero en la semana ni la toco. Lo que primero que hago los martes es tratar de buscar cualquier cosa para no venir a la reunión de oración, pudiendo. Lo que hago el viernes es tratar de hacer todo lo que pueda hacer el viernes para no venir con la reunión, pero el domingo me van a escuchar decir que amo la iglesia y amo a mis hermanos y me encanta estar con ellos. Mira, hago todo eso y me va bien. Oidores, cuidado, estás en peligro. Oidores, no hacedores. Juan lo dice claramente, aquellos que son hijos de Dios, la demostración es que hacen y guardan los mandamientos de Dios. No lo escuchen. Santiago también lo dice, ¿no? No seamos oidores, sino hacedores. El 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso dije yo que nadie va a decir, Dios, pará, pero soy tu favorito. Si a mí me fue bien en toda la vida, nunca recibí un castigo tuyo porque se ve que las cosas las estaba haciendo bien. ¿Vos crees que le vamos a decir eso? Va a ser un justo juicio de Dios. Y querido hermano, cuando nosotros solamente escuchamos y no obedecemos a Dios, lo que estamos haciendo es acumular ira. La ira de Dios para el día de la ira. Para decirle que Ariel está diciendo, se ha convertido al arminianismo y está hablando de que la salvación es por obra. No me he convertido al arminianismo. La salvación es por fe, ya vamos a llegar ahí. Pero lo que a mí me importa, querido hermano, es que tenemos a un Pablo que escribe esta carta. Y cuando vemos lo que él habla de sí mismo, Pablo mismo era un moralista antes de conocer a Cristo. En cuanto a la ley, irreprensible, fariseo. Yo perseguí la iglesia pensando que estaba haciendo las cosas para Dios. Hacía muchas cosas que pensaba que eran para Dios. Sin embargo, estaba yendo en contra de Dios. Lejos de Dios. No eran los sacrificios que Dios quería. Hermano, hay creyentes aquí, por no decir esta iglesia, aquí en esta tierra, que piensan que le están haciendo un favor a Dios venir a la iglesia los domingos, Tú les vas a reclamar algo que están haciendo mal y te dicen, ¿pero qué me decís a mí? Si yo vengo todos los domingos a la iglesia. O si no, lo primero que te dicen es, pero Alejandro también hace lo mismo y no le has dicho nada. ¿Qué sabes tú? Acá no es secreto de confesión como en el catolicismo. Pero créeme, hermano, que con nosotros tenemos que decirle las cosas a los hermanos, se vamos y se las decimos, Pero no te voy a explicar a vos cuando tú no te... Job, quédate tranquilo que ya hablé con Ezequiel, ¿sabes? Yo no te voy a comentar eso a ti. No es mi función, ni la tuya. Querido hermano, el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Wow! ¿Sabe qué está diciéndote aquí, querido hermano?
que Él recompensará a cada uno lo que merezcan sus obras. La justicia absoluta, quiero leer esto porque no quiero decirlo mal. La justicia absoluta es el criterio usado en el juicio o en la recompensa del Señor. Las obras del ser humano están ante Dios, expuestas a su santa luz. Ninguna persona en su sano juicio quiere ser juzgado en esta manera. Se vieron que hay una iglesia, Señor, manda fuego, dicen. Pensando que ni entienden lo que significa que Dios mande fuego. Es juicio. Ahora, cuando algunos hermanos dicen, yo quiero que el Señor venga pronto, Maranata. Yo alabo al Señor porque yo quiero que venga pronto. Pero yo ruego al Señor que este hermano que dice Maranata, y yo que cuando digo Maranata, esté entendiendo que cuando eso ocurra, yo voy a estar de pie delante de Dios, en un juicio donde se van a hacer probadas mis obras, de qué están hechas. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar estas cosas que la salvación es por fe, no es por obras, pero voy a un juicio por obras? ¿Cómo hago para escapar de la ira? ¿O cómo hago para escapar de ese juicio donde todo se va a quemar? Aunque seamos salvos. Así como por fuego. Es así como por fuego, porque, a ver, el fuego lo prueba. A ver qué tan verdad es tu salvación. A ver qué tan clara es tu salvación. ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que se quemó todo en el fuego? Santiago habla clarito. Una fe verdadera tiene obras. Que son oro, perla y piedras preciosas. No puede ser todo heno y madera y hojarasca. Querido hermano, ¿cómo puedo yo entender estas cosas? ¿Cómo sé que soy un oidor y no un hacedor? Perdón, soy un hacedor y no un oidor. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Querido hermano, a la hora de decidir las cosas de Dios, ¿las decides por Dios? ¿O la decides en base a lo que te apetece en ese momento? ¿O la decides de acuerdo a las circunstancias? A veces lo malo de que seamos tan amigos muchos de nosotros es que yo puedo a veces decir cosas y pensarás que estoy hablando de ti. Pero no estoy hablando de ti. Estoy hablando de mí, primeramente. Querido hermano, como dije al principio, o hace un momento, cuando tú dejas a la iglesia, cuando tú dejas a tu hermano por otras cosas, pensando que esas cosas... A ver, ¿cómo me explico? Imagínate que Job es grandote, ¿no? Y yo voy a enfrentar algún problema. Y yo si voy solo, bueno, voy. Pero si voy con Job, yo más grandote, yo que voy como más... Vamos, ¿a dónde? Voy con Job. Grandote. Me le enfrento a cualquier cosa. A veces pensamos que vamos a estar en el juicio delante de Dios y van a estar todos esos amigos por los cuales dejé Cristo, ayudándome, haciéndome el aguante. No van a estar. Hay un pasaje que ya llegaremos de Apocalipsis, donde te das cuenta cómo vamos a estar en ese día. Querido hermano, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, y no va a haber nadie para defenderte. Por todo eso que dejaste a Cristo, por todo esto que le dijiste no a tus hermanos en la iglesia, no van a estar ese día. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. El versículo 8 al 11 lo voy a leer porque habla un poco de todo. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también para el que no lo es. En cambio, gloria y honra y paz, es como que si volviera al versículo 7, hermano. Gloria, honra y paz a todo aquel que hace, no escucha, no es oidor, el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al que no lo es. Porque para Dios no hay acepción de personas. No hay favoritos para Dios, querido hermano. Tú por estar en esta iglesia no te aseguras la salvación.
Tú por estar en la sana doctrina no estás seguro de la salvación. Tú, querido hermano, siendo judío, como le está diciendo aquí Pablo a ellos, no estás seguro de la salvación, ni por ser gentil. El juicio, como vimos en los primeros versículos del 1 al 5, lo tenían un poco que se me perdió esta mañana, por eso dije que me pasaron muchas cosas para no predicar este mensaje, como lo quería. Del 1 al 5 vemos un juicio universal. Y acá en estos versículos vemos que el juicio no solamente es universal, todos compareceremos ante Dios, sino que es imparcial. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene privilegiados. Y es más, los privilegiados, el viernes compartíamos eso en la reunión, en la coinonía, que los privilegiados tienen un problemón. Son más dignos de ira y de condenación que aquellos que no tuvieron luz. Los judíos se dio primeramente el Evangelio. Primeramente irán al juicio. Queridos, a quien mucho se le da, mucho se le va a demandar. ¿Por qué crees que la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación? ¿Por qué? Porque tú enseñas a otros a no hurtar y hurtas. Tú no haces esto y haces lo mismo. Tú le dices a otro y haces lo mismo. Por eso dice, no lo hagan maestros muchos de vosotros. Querido hermano, el versículo 11 es clave para entender que no hay acepción de personas. No estamos exentos por ser la iglesia de Cristo. Ni por ser el pueblo del pacto. Todos iremos a ese juicio. Querido hermano, ¿sabe qué me dice esto a mí? Que el castigo será menor en los indios del Amazonas que no tenían la palabra de Dios, que nosotros los judíos que tuvimos el Evangelio en nuestras manos. Vamos a avanzar un poquito más. Apocalipsis 20, 11 al 13. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Se acuerdan que yo decía, por todo esto que le dijiste no a Cristo, y te quedaste tomando el café en venir a estar con los hermanos y estudiando la palabra? Ese día no van a estar. ¿Sabés que no van a estar? Ni el cielo ni la tierra. Vas a estar vos solo delante de Dios. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí está hablando, no piensen que está hablando de bebés, ¿vale? O de niñitos. Está hablando de famosos y gente que no es famosa, comunes. Los grandes y los pequeños. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Recuerdan que en los Salmos dice que todos nosotros tenemos un libro donde están escritas todas las cosas que vamos a vivir sin que falte ninguna de ellas? Bueno, ese día se va a abrir ese libro. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Bueno. La idea de estar de pie es para que entiendas la intensidad del juicio. ¿Ustedes alguna vez presenciaron, estuvieron delante de un juicio real? Póngase de pie, ¿quién? El acusado. Póngase de pie el acusado, porque va a escuchar la condena. O va a escuchar la libertad. Va a recibir la sentencia. Y en este juicio vamos a estar de pie, como los acusados. Y vamos a recibir la sentencia. Al cielo o al infierno. Pero según nuestras obras. Que no se te olvide que somos juzgados según las obras, salvos por la fe. Esto es una verdad bíblica. No son contrarias. Entonces podemos entender, querido hermano, que ya desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 10:17, dice: porque el Señor vuestro Dios es un Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno.
Ustedes vieron, quiero darle un poquito más de entendimiento al juicio de Dios. Ustedes vieron que hay una representación en la justicia de una mujer. La mujer está representada como la justicia de una mujer. ¿Pero qué características tiene esa mujer? Una balanza, pero ¿qué más? Bien, está vendada. Dice la justicia es ciega, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque no se trata de quién se para al frente. No ve distinción de quién esté delante. Y esto es precioso. Querido hermano, lo que Dios va a juzgar ese día son las obras que ponen en evidencia tu fe. Mateo 7:23, ¿recuerdan? Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, apartado de mí no los conozco. ¿Por qué? ¿Qué fue ahí lo que Jesús juzgó en esas personas? Las obras que evidenciaban su fe. ¿Qué significa? Que yo puedo entender, creo, creerme y estar autoengañado toda mi vida, creyendo que tengo una fe, obrando una fe que no es la fe según el Evangelio ni es la fe según Dios. Es una fe que yo me he creado a mí mismo. ¿Sabes cómo se ve? Bueno, yo tengo una relación con Dios especial. ¿Especial? Es universal e imparcial. Te voy a dar más detalles para los moralistas que pueda haber aquí. Cuando Dios dice que Él no hace acepción de personas, ¿sabe qué significa en griego acepción? Significa el término cara a cara. Dios te va a tener cara a cara y no van a importarle quién eres. No es que fundó 5 iglesias, 20 o 50, porque la iglesia tenía 1000. Cara a cara, a Dios no le va a importar quién eres. No va a valer tus juicios. Van a ser probadas por la palabra de Dios según la verdad, al descubierto, cuando te corte la cabeza, como lo decía de una manera, cuando se saca de adentro las obras que evidenciaban tu fe. Como dice un dicho, el monje, la sotana no es el monje, algo así, ¿no? También se dice. El hábito no es del monje. Eso. Tu fachada, mi fachada puede ser obras, pero puede ser sepulcro ranqueado. Ese día, las obras que van a ser juzgadas ahí van a evidenciar la fe que teníamos. Y nuestra percepción siempre estará afectada. Nuestro juicio siempre estará afectada por nuestra percepción, perdón. Esto lo vimos desde siempre, ya del Antiguo Testamento. Cuando Samuel fue a elegir rey para Israel, fue a Isaí. Isaí sacó sus hijos. Y uno de los primeros que salió, ¿quién fue? El hijo mayor. Y Samuel que dijo, este es. Mirá la estatura que tiene. Es guapísimo. Este es un rey. Fachada. Dios le dijo, Samuel, no mires lo que está fuera. Porque yo, Jehová, miro el interior. ¿Dónde está el más pequeño? El significante. Así que, hermano, acá hay un problema con lo que yo les quiero presentar. Me preocupa mucho los hermanos de esta iglesia. Voy a dar cuenta por cada uno de ustedes. ¿Y sabes qué? No quisiera que ninguno de aquí viva siempre en una fachada. Y el día que sean juzgadas esas obras, la fachada, no ha habido fe. Muchos viven la fe de sus padres. Muchos hijos de pastores viven la fe de los pastores. Querido hermano, pero ahora yo te voy a animar una cosa, no caigas en un engaño del diablo. Hoy te puedes dar cuenta vos que quizás sos un moralista y no sos creyente. Y que si van a jugar todas sus obras, todas tus intenciones fueron solo una fachada, realmente no confías en Dios, no le amas, porque la intimidad no es así. Pero eso
eso puede hacer el diablo diciéndote al oído, ¿ves? Mejor vete de la iglesia, abandona, eres un hipócrita, olvídate, tú nunca vas a cambiar. Lo leímos hace un momento, querido hermano, no se escuche ese diablo, escuche la palabra. Dice que las riquezas de la bondad de Dios te deben llevar al arrepentimiento. Lo que estás escuchando esta mañana, si tú has vivido una fachada y eres un moralista que iría a condenación, Dios te está dando una oportunidad generosa, has sido paciente y es inmensa la bondad de Dios para que te arrepientas hoy. Y sí, querido hermano, sí que se puede vivir en obras de fe, en obras según la voluntad de Dios, en obras según la palabra de Dios. Creo que todos nosotros en algún momento vivimos en obras que se quemarían todo el tiempo. Porque el Señor en su paciencia nos va enseñando, nos va capacitando. Pero querido hermano, me temo que los moralistas que pueda haber en esta iglesia no vivan vidas de arrepentimiento. Que en vez de acercarse a Dios, se están cada día alejando más. Hay muchos de ustedes que han ido creciendo este año y el año pasado y que se les ve el fruto del crecimiento de la palabra de Dios en sus vidas. No de lo que hacemos los pastores, de la palabra de Dios en sus vidas. Pero también se ve a otros que están a punto de dejarlo todo. Porque se han cansado de luchar. Pero no es que se han cansado de luchar, es que no se arrepienten. Es oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad. Y piensan que van a vivir de alguna manera feliz alejándote de Dios. Sin la presión de la iglesia. Algunos piensan, me voy a desintoxicar de la iglesia un tiempo. ¿Cómo? Iglesia, si te intoxicas de la iglesia, es porque tú eres parte de ese tóxico. Querido hermano, todo lo que falta. Romanos 2, 12 al 13, ya estamos en la recta final. No sé cuánto voy. Pero quería ver todos los versículos, no me quería perder ninguno. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores, acá está, escucha. Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y acá podemos también responder la gran pregunta del mundo entero. ¿Qué pasa con aquellos indígenas que no tuvieron los 10 mandamientos y la palabra de Dios y el Evangelio? Porque los que sin ley, sin los 10 mandamientos, sin el Evangelio, han pecado, sin ley también perecerán. La respuesta es perecerán. Son condenados. No por no tener la ley, sino porque han pecado. ¿Entienden la diferencia? Porque como vimos en el capítulo 1 de Romanos, a lo largo de todo el capítulo, habiendo tenido el conocimiento de Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y vamos a avanzar un poquito. Querido hermano, este juicio que acabamos de leer a los sin ley y con ley, a los oidores y hacedores, es un juicio según la luz que hayamos recibido. Los indígenas tuvieron luz, sin embargo se envanecieron en sus razonamientos y pecaron. Desde Adán en adelante. Los oidores no serán salvados, querido hermano, sino solamente los hacedores. Ahora, ¿quién es hacedor de la ley? ¿Hay alguno aquí que sea hacedor de la ley? Uy, Ariel, armaste un lío bárbaro ahora. Si los oidores son los que no van a ser salvados, son los hacedores, y ninguno puede hacer la ley, estamos todos bajo condenación. A menos
que pongamos la mirada en Jesucristo, salvos por medio de la fe. Porque por obras nadie será justificado. Lo leamos por favor, no te quiero que te vayas con lo que yo te digo. Hermano, tú te puedes sentir bien, tú puedes escuchar prédicas, pero no te van a servir de nada si no lo pones en práctica. ¿Por qué? Porque es por fe, no por obras. Romanos 3:20. Nadie es justificado delante de Dios por las obras de la ley. El 3:28. Las obras de la ley no tienen que ver con la justificación. Mirá, leer el versículo 28. El 20 y el 28, volver a leer, hermano. Ya que por las obras de la ley ninguno, no hay posibilidad de nosotros, el ser humano, será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mira, el propósito de la ley, querido hermano, es mostrarnos nuestra condición de pecado y llevarnos a Cristo. Pero te lo estoy diciendo yo. No, leer la Biblia. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué hacían los judíos? Intentar obedecer la ley para ser salvos. Y una justicia propia. ¿Y qué dijo Pablo? No hay forma. Bajo la ley, bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, hermano, ¿sabes cómo te vas a dar cuenta que sos un moralista? Cuando intentes vivir tu vida intentando hacer las cosas bien, las buenas obras, pero sin fe en Jesucristo. Solamente como medio para sentirte bien delante de los hombres. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque está guay. Porque soy amigo de varios. Tiene que ser por Dios. ¿Y por qué no vienes a la iglesia? La respuesta te va a decir si eres oidor o hacedor. Si tus obras son por la ley, la cual te va a condenar, o es por fe, la cual te va a justificar. El 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por las obras. Ah, ¿cómo? Ah, bueno, estaban aquí, bueno, qué bien. Por la fe. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Saben qué es ayo? Usted lo sabe, aunque usted no se acuerde de la palabra. Paidagogo. De ahí viene la palabra pedagogo, un guiador de niños. La ley es nuestro guía, nuestro pedagogo, como si fuéramos niños, para guiarnos a Cristo. Querido hermano, basta de intentar ser bueno, porque bueno no hay ni uno. Es solamente la justificación por medio de la fe. Vive haciendo obras de Dios, obras para Dios, pero por la fe en Dios. Y el versículo, bueno, ahora, ¿cómo hago yo esta diferencia? ¿Cómo sé aún más qué me está pasando? Si soy oidor o hacedor. Mira, Romanos 8:7 nos va a decir en ese pasaje, que ustedes recuerdan, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, ¿no? Y tampoco puede. No las percibe porque no puede, ¿no? Pero los regenerados, ¿no?, por el Espíritu sí pueden. Ahora, ¿lo pueden hacer perfectamente? No. Pablo mismo dice, ahí en Romanos 7, más adelante, en el 22-23, Pablo dice: aunque me deleito en la ley de Dios, encuentro que el pecado en mí, que mora en mí, que estoy vendido al pecado, que no sé cómo voy a hacer. Esa es la diferencia del oidor al hacedor.
que te deleitas en la obra de Dios, que te deleitas en la palabra de Dios. Pero no puedes vivir una vida perfecta, pero te deleitas en Dios. ¿Tú te deleitas en Dios? ¿Tú tienes en el Salvador? ¿Tú tienes tu Salvador? ¿Has creído en el Señor Jesucristo como primeramente Señor y después Salvador? Porque si no te vas a encontrar con lo que dice Pablo, o sea, estoy vendido al pecado, tengo una naturaleza que no puedo hacer. Lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero no te deleitas en la ley de Dios. Lleves 25 años en el Evangelio, querido hermano, lleves 30 años, seas el pastor de una iglesia. Si tú no encuentras deleite en la palabra de Dios, peligro. Tú puedes llegar a ser un oidor. Nada más. 1 Pedro 1, 17 al 23, al 22, que leyó Iván esta mañana. Esto directamente te aplica a vos y a mí. Y acá es lo que dice: y si invocáis por Padre. ¿Los de aquí invocamos a Dios como Padre? Amén. O sea que está diciéndolo a nosotros esto, ¿Ustedes invocan a Dios? Problema suyo, acá lo que van a decir es problema de ustedes, Y si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de persona, aunque estés cara a cara, importa quién seas, juzgará según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El cristianismo lo tiene que vivir en santidad, querido hermano. No hay un cristiano que diga que tiene fe verdadera en Dios y no busque la santidad. El domingo pasado estuvimos hablando de un pasaje en Tito donde decía que la palabra de Dios nos había regenerado y el Espíritu Santo nos va renovando cada día. Eso es claro, hermano. Tú no puedes decir que amas a Dios, que profesas ser un cristiano y vivas sin santidad. Y que esa santidad no progrese. No, todavía no puedo dejar este vicio. No, todavía me cuesta el... Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Mentir te molesta? ¿O no te molesta? Si no te molesta, cuidado. Cuidado. Querido hermano, como dije, si te dan lo mismo los hermanos de la iglesia que los del mundo, cuidado. Si eres capaz de dejar la iglesia por una copa, un ministerio por una copa, un ministerio por un café. La Biblia dice que una mosca hace perder el mejor perfume. Y acabamos de leer: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Querido hermano, no te descuides. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú puedes llevar adelante un ministerio espectacular, ser el tesorero de la iglesia o el pastor de la iglesia, y si te descuidas, esa mosca va a echar a perder todo tu ministerio. ¿Por qué? Porque has perdido el temor. Porque como te va bien, la bondad de Dios es tan generosa, amplia y paciente. No, querido hermano, si todavía estás viviendo como un cerdo en muchas cosas, no te comprometes con Dios, no le respetas, no le amas como dice que le amas, arrepiéntete. Tres razones, querido hermano, por los cuales los que están sin ley, pero han pecado, perecerán. Como los que tienen ley y no la hacen, perecerán. Los oidores. La primera razón de estas cosas: Dios les dio un conocimiento de la existencia de Él, como lo vimos ahí en Romanos capítulo 1 del 18 al 20. El sentido moral, querido hermano, de las personas que tenemos, desde cuando el versículo 14 dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que está en la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El sentido moral: vos a un niño no le enseñaste a sentirse mal cuando ha desobedecido. ¿Por qué se esconde cuando hace algo mal? No le enseñaste que tiene que esconderse. Hay un sentido moral creado por Dios, innato de fábrica.
El tercer punto de que ese juicio es solamente justo es porque hay una ley interna de la conciencia. Dios nos dio una conciencia. Todas las personas tenemos una conciencia. El versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Toda civilización de todos los tiempos, actuales y anteriormente, tiene una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Los indios matarán de una manera más fácil que en otro lugar. ¿Pero por qué matan? Porque hay una conciencia de que hay algo malo y tenía que castigarlo con la muerte. Conciencia. Tú y yo, esta mañana, con todo lo que yo he dicho, tu conciencia, y también el Espíritu Santo claramente, después de Dios, la máxima autoridad debe ser tu conciencia. Y es tu conciencia. Hay un problema con esa frase. Los que no tienen a Cristo, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia tú los puedes cauterizar. Tú puedes hacer que el Espíritu Santo no tenga voz. Vamos, tú sabes que tienes que estar aquí, tú sabes que tienes que venir, tú sabes que tienes que comprometerte, tú sabes que tienes que leer la Biblia, tú tienes que venir a orar, tú tienes que orar por tus hermanos, tú tienes que visitarles, tú tienes que llevar la carga los unos a los otros. Hey, shh. Ya va. Ahora no tengo tiempo. Querido hermano, el tribunal interno que tenemos, que es la conciencia, no solo sabe, sino que te acusa. Y yo estoy seguro que esta mañana, tanto yo como todos ustedes, nuestra conciencia nos ha estado acusando de muchas cosas. Porque no solamente la sabemos, sino que también somos acusados por ella. Así que, hermano, el versículo 16 para terminar. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio. Te dije que te iba a decir al final, al principio. Tus días y mis días, el día de la humanidad, terminará con un juicio delante de un Dios santo y justo, imparcial, y según el evangelio que has escuchado. Tú eres uno de que tuvo ese privilegio de escuchar el evangelio. Si solamente te quedes siendo un oidor, tú tendrás más condenación que los indios del África. Amén. Por lo cual, hombre, no tienes excusa. Ahora, Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por esta palabra tuya esta mañana, Señor. Tú sabes que esta semana fue muy difícil predicar, Señor. Fue muy difícil preparar este mensaje. Señor, hubo mucho examen, hubo mucha conciencia, hubo mucha acusación. Señor, no quiero alejarme por la generosidad de tu bondad. Quiero arrepentirme. Señor, ayúdame. Señor, ayuda a esta iglesia, a cada uno de los que estamos aquí, a que por tu bondad, tan rica bondad que tienes para con nosotros, nos puedas alejar de un moralismo que lleva a la condenación, a vivir una vida que es justificada por las obras que hacemos por medio de la fe. Dios, que todos los que estemos aquí, Señor, yo te lo ruego, estemos delante de ese día y haya entre nosotros mucho oro, piedras preciosas. Señor, saca lo que sea que se va a quemar ese día, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, que por méritos de Él somos salvos de la ira de ese día. Señor, pero como dice tu palabra que leímos esta mañana, aquellos que son hacedores buscan gloria, honra, y todo esto es para darte a ti, Señor. Yo quiero llevarte gloria, Señor.
Yo quiero llevarte honra, Señor, porque solamente tú te lo mereces. Dios, ayúdanos. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.